Bueno, dentro de las cuestionamientos y preguntas que se han realizado dentro de lo que es la tarea, encontramos como primera pregunta lo que es el planteamiento de un problema, ¿no? Este, yo he encontrado dentro de esa primera pregunta que el planteamiento del problema es el que describe una situación en cuestión de que debe ser resuelto, que es el punto de partida que da enfoque y se obliga a centrarse en algo concreto. También nos dice que para identificar el problema es necesario considerar el contexto, antecedentes, especificidad y relevancia de la investigación, chicos. ¿Alguien más que nos ayude con su respuesta? Sí, al igual que en la investigación que pudimos realizar, yo encontré que también el planteamiento de un problema es la parte de una tesis, trabajo o proyecto de investigación en la cual se expone el asunto o cuestión que se tiene como objeto a tratar, al igual que es la base de todo estudio o proyecto de investigación, en donde se define, se afina y se estructura la idea central de una investigación. Eso en cuanto a mi aporte a esa pregunta. No sé si Lady de pronto tienes algo más ahí. Sí, yo tengo que un planteamiento del problema es una descripción concisa de un problema que debe abordarse o una condición que debe mejorarse. Identifica la brecha entre el estado actual problema y el estado deseado, que es el objetivo, de un proceso o producto. Centrándose en los hechos, la declaración del problema debe diseñarse abordando las preguntas quién, dónde, cuándo, qué y por qué. Un ejemplo que tengo de eso es una descripción de un problema. Los docentes establecen diferentes relaciones pedagógicas en el aula de clase y estas relaciones pueden determinar el tipo de modelo pedagógico que caracteriza sus prácticas en el aula. La práctica educativa no se debe centrar ni en el educando, ni en el educador, ni en el contenido, ni en los métodos, sino en la relación de estos componentes pedagógicos y en el uso coherente de los materiales y los métodos. Perfecto, buenazo. Ayúdanos con la segunda pregunta. Entonces, yo creo que siguiendo con las preguntas de investigación, también tenemos una que nos dice, ¿por qué es importante la pregunta problema? Bueno, en base a esto, según lo analizado y lo tratado, yo creo que es importante la pregunta de investigación, ya que es usualmente el primer paso de metodología de investigación. Es el punto de interrogación primordial y determina el ritmo de trabajo a seguir. Por favor, para ver si es que pueden seguir argumentando ustedes. Sí, yo tengo. La pregunta parte del problema de investigación, que es una brecha entre el conocimiento y lo que es en la realidad y lo que debería de ser. Es algo que debe resolver el científico. Este interrogante nos guía hacia lo que se debe investigar. El éxito de un proceso de investigación está relacionado con la habilidad del investigador para traducir un problema de una buena pregunta. Ya, perfecto. También podríamos decir que en la mayoría de los estudios la pregunta está escrita de manera que resalta los diversos aspectos de un estudio, ¿no? Esto incluye el problema que el estudio abarca, la población y las variables que serán estudiadas dentro de lo que es la pregunta del problema, ¿no? Entonces, Lady, si nos puedes ayudar con lo que es la tercera pregunta. La tercera pregunta es, ¿por qué es importante crear una justificación? La justificación responde al por qué se realiza la investigación. Exponer las razones que se quiere realizar toda investigación debe tener un propio definido. No debe ser una continuación del planteamiento del problema ni una exposición de los objetivos. Debe demostrar la vialidad, pertinencia o importancia de realizar dicha investigación, mencionando los beneficios que ésta proporcionará o cuál será su impacto a corto, mediano o largo plazo. Bueno, dentro de la justificación, sabemos que la justificación es un apartado de vital importancia para explicitar los alcances y limitaciones del proyecto, ¿no? Así como como sus eventuales resultados y posibilidades. Sabemos que la exposición minuciosa de que se aspira en lograr cómo y con qué fines, que nos permite comprender lo que está en juego realizando en la realización de algún proyecto para su debida justificación, ¿no? Bueno, yo creo que aclarando un poco más así mismo la pregunta, yo creo que también es la existencia de un problema no implica necesariamente que se tenga que realizar una investigación. Para ello es necesario primero justificarla. Así como la justificación de la investigación consiste en mencionar las razones para que se lleve a cabo la investigación, cuyas razones deben ser fundamentadas y convincentes. Es explicar por qué se debe realizar la investigación y para qué servirán los resultados que se obtengan.
Eso en cuanto a esta pregunta, Santiago, por favor, para que sigas con la siguiente pregunta de investigación que tenemos. Claro que sí. Me parece, bueno, dentro de la cuarta pregunta tenemos lo que nos pregunta por qué es importante la hipótesis. Bueno, yo encontré que la importancia de las hipótesis, dentro de esto, las hipótesis son el punto de enlace entre la teoría y la observación. Nos dice que su importancia es que dan rumbo a la investigación al sugerir los pasos y procedimientos que deben darse en la búsqueda para el conocimiento, ¿no? O del conocimiento, chicos. Ayúdennos argumentando, por favor. Bueno, siguiendo igual un poco aclarando también esta pregunta, yo creo que en cuanto, porque es importante la hipótesis, yo creo que es importante ya que sirve para orientar y delimitar una investigación, dándole una dirección definitiva a la búsqueda de la solución de un problema. Así tal como en efecto, uno de los propósitos cumplidos por la hipótesis es servir de ideas directrices a la investigación. En consecuencia, cuando se emplean para diseñarlas se llaman con frecuencia hipótesis de trabajo, puesto que el investigador puede formular diversas hipótesis para sometidos a prueba. Eso en cuanto a esta pregunta, Lady, no sé si tengas algo tal vez que acatar. Sí, la importancia de la hipótesis en una investigación proviene del nexo entre la teoría y la realidad empírica, entre el sistema formalizado y la investigación. En tal sentido, la hipótesis sirve para orientar y delimitar una investigación, dándole una dirección definida a la búsqueda de la solución de un problema. Efecto, uno de los propósitos cumplidos por la hipótesis es servir la idea directrices a la investigación. Bueno, chicos, como última pregunta tenemos, nos hace que, permítanme que leerla, que la tengo por aquí. A ver, te ayudo. Nos dice que qué hemos aprendido de esta asignatura. Entonces yo creo que todas esas preguntas y cuestionamientos nos engloba lo que es la asignatura de epistemología, ¿no? Entonces yo quisiera iniciar argumentando de que la epistemología es el conocimiento de la ciencia, ¿no? Y ¿qué hemos aprendido con esto? Hemos aprendido que debemos ser más científicos en cuanto a cuestionamientos para hacer investigaciones, indagaciones. Debemos ser un poco teóricos. Debemos, como les dije en un principio, investigar para tener conocimientos, ¿no? Porque ¿cómo tenemos conocimiento de algo si solo lo sabemos por encima y no lo investigamos? Entonces podríamos decir que de esa asignatura hemos aprendido a ser investigativos. Yo me quedo con esa palabra, chicos. ¿No sé alguien más? Bueno, igual, en cuanto a esta pregunta que nos dice que qué es lo aprendido en esta asignatura, yo creo que es importante que nos ha enseñado mucho el análisis de un problema. Más que todo, como hablábamos en las clases, hay que saber convivir con el problema. Entonces, yo creo que esto nos ayuda de una manera minuciosa a buscar soluciones de manera investigativa, que esto refiere analíticamente, apaciguadamente, de los cuales a nosotros nos sirven para forjarnos, para aprender y sobre todo para el saber de la investigación, que es importante, y aparte conocer bien el término de epistemología. Ya, yo creo que esto me ha podido permitir ir desarrollando una comprensión crítica sobre los problemas sociales y dándome la capacidad de poder investigar y contrastar el desarrollo de las problemáticas, principalmente las comunicativas y de ciencias afines. También poder comprender la importancia de la investigación en la comunicación y poder, dotándole de la capacidad para poder identificar problemas sociales y comunicacionales y poder realizar la recolección de información sobre algún tema que nos interese o nos llame la atención. Así es, chicos. Entonces creo que con esto culminamos lo que ha sido estas preguntas, esta interacción que hemos podido tener entre nosotros para tener un poco más de conocimientos a la vez, ¿no? Y justificar estas respuestas. Sin más, muchísimas gracias y me despido. Chao, chicos. Gracias, hasta luego. Cuídense, gracias.